Hola, ¿cómo están? Soy Efraín Benzaquén y en esta oportunidad les traigo un video sobre comunicación intercelular para la materia Anatomía de la carrera de nutrición. Ahí vamos. Muy bien, para hablar de comunicación intercelular, me parece importante que tengamos en cuenta que en un ser humano promedio, según distintas investigaciones, hay entre 37 y 30 billones de células, de las cuales aproximadamente un 84% son glóbulos rojos, eritrocitos, un 4,5% son plaquetas, que en realidad no son células, sino que son porciones del citoplasma de los megacariocitos y sirven para evitar las hemorragias. Y después, según este gráfico, les va mostrando el porcentaje de cada tipo celular. Por ejemplo, las células endoteliales, es decir, del epitelio plano simple que recubre por dentro a todos los vasos sanguíneos, representan el 2,6%. Son células muy abundantes por la gran vascularización que tiene nuestro cuerpo, por supuesto. Las células de la médula ósea, que son justamente las células que forman a las células sanguíneas y a las células inmunes, representan el 2,5%. Las células de todo el aparato respiratorio en número representan un 2,1%. Después, con 1,8% tenemos la categoría otras células, que pueden ser macrófagos, mastocitos, algunas células glandulares, etcétera. Los linfocitos, que son muy abundantes también, representan el 1,6%. Esta es una persona normal que no esté cursando una infección. Por supuesto que si está cursando una infección, el número de polimorfonucleares y de linfocitos aumenta ampliamente, pero estamos hablando siempre de una persona normal, sana, y estamos hablando de un promedio. El hígado, por ejemplo, los hepatocitos, que es la principal célula del hígado, representa el 0,8% del total. Si vamos a las neuronas, más todas las células de la glía que las rodean, representan el 0,35%, ya que las neuronas solas, que son el 10% de las células del tejido nervioso, representarían aproximadamente el 0,03 y algo por ciento. Bueno, así podemos seguir, pero el número que me parece interesante es este que figura acá. Se lo tengo que decir sí o sí porque aparece 0,00 y debiera ser 0,001, que son los miocitos, el último que se ve acá abajo, que son las células musculares. ¿Qué pasa? Las células musculares son gigantes. Ustedes, si bien de diámetro tienen el tamaño que tiene cualquier célula, de largo pueden llegar a medir varios centímetros. Entonces, en número, es un número mucho menor de células y en volumen son de las células que más volumen ocupa. Son ciertas paradojas, pero no importa. Lo interesante, que sí nos importa para este video en particular, es que estos 30 o 37 billones de células tienen que colaborar y comunicarse permanentemente entre sí para que el sistema funcione, para que la fisiología funcione, y hay algunos mecanismos, grandes mecanismos a través de los cuales las células se comunican, y eso es lo que vamos a explicar en este video. Bueno, la comunicación intercelular es entonces un mecanismo que no solo permite la colaboración entre las células para organizar a un organismo pluricelular, sino que son capaces de inducir el desarrollo de cada tipo celular. Es decir, todos provenimos de una célula huevo que empieza a dividirse y le da origen a todo el resto de las células. Todo ese proceso de diferenciación de cada línea celular está mediado por mecanismos de comunicación entre las células, a través de sustancias que hay en el medio producidas por otras células, o bien a través de contacto directo entre las células, como ya vamos a ver en el video. Desde la diferenciación celular, que es lo que les estoy marcando con este mecanismo de que cada línea celular se vaya desarrollando, hasta la modulación de todas las funciones de la célula. Es decir, cada célula tiene un nivel de actividad mayor o menor que va a estar regulado por la comunicación con las células vecinas y por las sustancias que existen en el medio. Incluso eh, el mecanismo a través del cual muchas células mueren, es decir, entran en apoptosis, o sea, van hacia una muerte celular programada, en gran medida está mediado por los mecanismos de comunicación intercelular. Bueno, existen tres grandes mecanismos de comunicación intercelular. Generalmente cuando se habla de comunicación intercelular,
casi todos los autores se limitan al proceso de comunicación que llamamos química remota. ¿Por qué se llama comunicación química remota? Bueno, porque hay una célula que libera una sustancia al medio extracelular, esa sustancia difunde, ya sea por la matriz extracelular o a través de la sangre o a través de la hendidura sináptica, depende del caso, ya lo vamos a ver en este video, y esa molécula se llama ligando o primer mensajero o neurotransmisor u hormona, llega a un receptor de la célula diana, ya sea un receptor de membrana o un receptor intracelular, y produce un efecto. ¿Pero por qué es remoto? Porque la célula no se toca con la otra, sino que la sustancia difunde. ¿Y por qué es químico? Porque se libera una sustancia química. O sea que esto es muy sencillo. Ese es el mecanismo químico remoto, es el mecanismo del sistema endocrino, del sistema nervioso. Muy bien. Ya lo vamos a ver en detalle más adelante en este video. Después tenemos el mecanismo por contacto. También se llama yuxtácrino. Es muy sencillo. Obviamente hay contacto directo entre una célula y la otra, no es remoto. ¿En qué consiste? Consiste en que dos células se unen a través de moléculas de membrana, es decir, se unen a través de moléculas que están adheridas o incrustadas o que forman parte de su membrana celular. Una de las células tiene el ligando, otra de las células tiene el receptor y ahí se produce la intercomunicación. Esto es muy frecuente en el sistema inmune, entre las células del sistema inmune y el endotelio, pero ya también lo vamos a ver en una placa específica. Lo interesante es que si es por contacto o yuxtácrino, hay una unión transitoria de las células a través de proteínas de membrana. Y después tenemos el mecanismo de comunicación por uniones gap, que es directamente una comunicación entre el citoplasma de una célula y el citoplasma de la otra célula, y generalmente estas uniones están complementadas con otras uniones intercelulares y se produce, por supuesto, en células que están unidas entre sí. También lo vamos a explicar en una placa a lo largo de este video. Continuamos. Bueno, las uniones gap. Esto es lo más sencillo, además ya lo hemos visto cuando veíamos epitelio. Acá tiene un esquema donde tienen un citoplasma, de una célula con su citoplasma, obviamente. Estos puntos negros representan pequeñas moléculas, agua, iones, glucosa, ATP, AMP cíclico, moléculas muy pequeñas. Aproximadamente se dice que el canal que se forma a través de las uniones nexo es de unos 8 nanómetros de diámetro cuando el canal está abierto, como tiene acá en el esquema de abajo, ¿ven? Que tiene el canal cerrado y el canal abierto. Esto es más molecular porque tiene sus 6 componentes, pero eso no nos interesa. Lo que nos interesa es que une el citoplasma de una célula con la otra y a través de esa unión se produce el pasaje de señales. Acá tiene un esquema bastante simple, acá tiene un esquema mucho más complejo, donde ven cómo las dos membranas plasmáticas, que es lo que tienen en celeste, casi se pegan una a la otra, y estos canales se van formando, complementándose entre sí, uniendo los citoplasmas de una célula con la otra, teniendo la posibilidad de estar abiertos o cerrados. Lo interesante es que estas uniones generan un acople electroquímico, es decir, como permite el paso de pequeñas moléculas, pero también permite el paso de agua y de electrolitos, entre ellos iones, sodio, calcio, muy importante el calcio, porque el calcio genera procesos intracelulares como es la exocitosis, como es la contracción muscular. El sodio genera la despolarización de las membranas, por ejemplo en el músculo cardíaco, son muy abundantes las uniones nexos y en el músculo liso también. Así se pasan la señal de una célula a la otra y por eso se produce la contracción al unísono. Bueno, esto lo permiten las uniones nexos y es un mecanismo quizás el más simple de comunicación intercelular. Continuamos. Bueno, después está el mecanismo yuxtácrino, donde dos células se unen pero transitoriamente. Es decir, que las células no forman complejos de unión, en el caso de las uniones gap, ni siquiera conectan sus citoplasmas, sino que una célula tiene una molécula adherida a su membrana plasmática, como vemos acá en el dibujo, y otra célula tiene otra proteína de membrana que es complementaria de la anterior. Esto está muy difundido en el sistema inmunológico. De hecho, lo que vemos en la imagen es una célula dendrítica presentadora de antígenos y lo que se ve acá es el complejo mayor de histocompatibilidad que le permite unirse a los linfocitos T en este caso
Y lo que vemos acá también son moléculas de unión, pero lo que ven en verde es el antígeno que le está presentando la célula dendrítica al linfocito. Este sistema que se llama juxtacrino, es decir, cuando las células se unen entre sí transitoriamente, que es a través de sus proteínas de membrana que se comunican, está muy difundido en el sistema inmunológico y casi todas las células expresan moléculas en su membrana para que el sistema inmunológico las reconozca como propias y no las ataque. Así que este mecanismo es muy importante. Continuamos. Bueno, ahora pasamos al mecanismo más difundido, que siempre que se habla de comunicación intercelular, generalmente se va directamente a este mecanismo químico remoto, porque es el que rige a nivel de todo lo que es el sistema endocrino y también en gran medida en el sistema neurológico y en el sistema neuroendocrino. En este mecanismo hay una sustancia que puede recibir el nombre de primer mensajero, de ligando, o ahora directamente a todas se les dice hormonas, que son sustancias que se liberan en el espacio intersticial o en la sangre, difunden y llegan a otra célula que tiene un receptor específico. Quiero insistir mucho en esto. Para que una célula sea diana, sea célula blanca, tiene que tener el receptor específico para recibir esta sustancia química y poder desencadenar el proceso que este mensajero le envía. Es decir, este mensajero lleva un mensaje de realizar tal actividad, la célula tiene que tener ese receptor y ese receptor va a desencadenar la actividad deseada en la célula diana. Entonces, esto es bastante sencillo. Para llegar al sitio de acción, como les decía, puede ser a través de la sangre, difundiendo por la matriz amorfa del tejido extracelular, y esto va a determinar los nombres que reciben estos mecanismos remotos. Entonces acá tenemos un pequeño esquema. El mecanismo endocrino es cuando el ligando o la hormona pasa al torrente sanguíneo, difunde por todo el cuerpo y va llegando a las células en las cuales va a actuar a distancia. Bueno, acá tenemos el esquema. Si una célula no tiene receptor, obviamente no ocurre absolutamente nada, pero en las células que sí tienen el receptor es donde se produce el proceso. Esto se llama endocrino. ¿Por qué? Porque la hormona viaja a través del torrente sanguíneo. Generalmente a todos se les dice endocrino, pero si uno quiere especificar, endocrino propiamente dicho es cuando la sustancia, ligando, primer mensajero, hormona, como lo quieran llamar, difunde a través de la sangre hasta alcanzar la célula diana o las células diana. Después hay otro mecanismo que se llama paracrino. Acá tiene el acento pero está mal, es paracrino, que es cuando la sustancia difunde en la matriz amorfa extracelular y directamente se une a otras células sin alcanzar el torrente sanguíneo. Lo interesante de esto es que obviamente se produce a un nivel más local. Entonces, el mecanismo de comunicación paracrina es entre una célula secretora que envía señales y otras células que van a captar esa señal porque tienen los receptores específicos para captar esa señal y producir una respuesta, pero en una zona cercana conectada entre sí por la matriz amorfa extracelular. Y dentro de este mecanismo existe el mecanismo que se llama autocrino, que es cuando las sustancias que se liberan en el espacio intersticial actúan sobre receptores que están en la propia célula. Entonces esto es sencillo, autócrino, ¿por qué? Porque la célula libera una sustancia que posiblemente actúe en células vecinas, pero también actúa sobre la misma célula y produce algún mecanismo, por ejemplo, de feedback negativo, que ya lo vamos a ver en este mismo video, que es que una vez que hay suficiente ligando, hay suficiente hormona en el medio, le dice que ya no secrete más. Por ejemplo, no necesariamente tiene que ser esto, hay muchas señales que se dan de forma parácrina. Incluso la inducción de la muerte celular programada por apoptosis, hay muchas señales que responden a mecanismos, autócrinos. Pero, bueno, es un mecanismo también, por supuesto, bastante difundido. Entonces repasamos, si el ligando va al torrente sanguíneo, decimos que es endocrino propiamente dicho el mecanismo. Si difunde simplemente por la matriz extracelular y alcanza células cercanas, decimos que es paracrino. Y si difundiendo por la matriz extracelular alcanza receptores de la misma célula provocando un efecto X, decimos que es autócrino. Continuamos.
Bueno, otra división de la comunicación química es, bueno, paracrino, que es lo que les acabo de decir, que incluye el autócrino y el parácrino propiamente dicho. No lo vamos a repetir. Después tenemos la comunicación sináptica, que también la pueden encontrar con el nombre de neurócrina, que es exactamente lo mismo, es decir, se libera una sustancia en el espacio sináptico, que este es un espacio bastante específico, que acá no lo vamos a estudiar demasiado, pero es un espacio bien limitado, donde rápidamente llega el ligando al receptor y después rápidamente también es removido, o sea que son señales muy rápidas, y la célula objetivo puede ser, en la gran mayoría de los casos, otra neurona o bien una célula muscular o una célula glandular, siempre es una célula efectora. Lo interesante es que este mecanismo, digamos, es mucho más rápido y mucho más específico, y la cantidad de, digamos, de ligandos, que en este caso se llaman neurotransmisores, es bastante abundante y se elimina rápidamente, se recicla rápidamente. Después está la comunicación endocrina que les expliqué antes, que es cuando una célula X, como vemos acá en el dibujo, libera una sustancia, esa sustancia llega a la sangre y desde la sangre difunde hacia otras células que tienen los receptores específicos y se produce la acción. Y por último está el mecanismo neuroendocrino, que es cuando una neurona libera sustancias a la sangre y actúan a distancia sobre una célula blanco. Todo esto lo vamos a ver más en detalle, pero les quería marcar estos nombres porque a veces los encuentran en la bibliografía y si no está explicado puede llevar a una pequeña confusión y a pérdida de tiempo. Continuamos. Bueno, entonces, remarcando aún más lo que es la comunicación a distancia, que tenemos el mecanismo paracrino, que incluye el autócrino. Esto ya lo expliqué bastante, así que no lo voy a volver a explicar, pero fíjense en el esquema cómo la sustancia difunde por la matriz extracelular y actúa sobre las células vecinas o sobre la misma célula. Tenemos la transmisión neurocrina o sináptica, que es la que ocurre dentro del sistema nervioso entre neuronas, o bien entre una neurona y una célula efectora, que esa célula efectora puede ser muscular o secretora, puede ser músculo cardíaco, músculo estriado, músculo esquelético, o secretoras exocrinas o endocrinas. Y observen ustedes cómo se da este fenómeno que se llama sinapsis, donde tenemos una terminal sináptica o botón sináptico, tenemos un receptor postsináptico o una terminal postsináptica, y en el medio tenemos esto que se llama hendidura sináptica. Este espacio está bastante limitado. Si se da en el sistema nervioso central, está todo rodeado por unas células que se llaman astrocitos, que colaboran después con remover rápidamente el neurotransmisor, y la misma neurona que secreta el neurotransmisor también tiene recaptadores, y la célula diana también, por supuesto, tiene mecanismos para neutralizar el neurotransmisor. Así que una vez que se da la señal pasa, pero rápidamente es suspendida a los efectos de que se recicle todo el sistema y esta neurona pueda mandar otra señal, porque son mecanismos de comunicación muy rápidos. Obviamente que se necesita una gran especificidad entre el neurotransmisor, que es el ligando o el primer mensajero, se les puede dar todos esos nombres, y el receptor. Continuamos. Bueno, después tenemos la transmisión endocrina. La transmisión endocrina, por supuesto, es la que involucra todas las glándulas endocrinas del cuerpo, como les muestro acá en este esquema. La glándula pineal, que es la más pequeña, la glándula que acá tiene el nombre de pituitaria, pero nosotros generalmente le decimos hipófisis. El hipotálamo, que es neuroendocrino porque libera sustancias que están producidas y secretadas por neuronas y actúan sobre las células del organismo. La glándula tiroides, las glándulas paratiroides, las glándulas suprarrenales. Bueno, el riñón tiene función endocrina. Después las funciones de las gónadas, digamos, de los órganos del sistema genital, ya sea el ovario o el testículo, que son los que producen las hormonas sexuales, el páncreas, que tiene los islotes de Langerhans, que tienen todo un pool de hormonas que regulan el metabolismo principalmente de la glucosa, las grasas, etc. Bueno, acá tienen un esquema, digamos, de todas las glándulas más grandes, pero además tienen también células aisladas que recorren todo lo que es el tracto gastrointestinal,
el tracto respiratorio, el tracto urogenital, que también realizan la secreción de hormonas y forman parte de lo que se llama el sistema neuroendocrino difuso. Entonces, el sistema endocrino libera sustancias químicas, cuyo nombre son hormonas, hacia el torrente sanguíneo. Esas hormonas circulan, llegan a células que tienen receptores específicos donde producen una acción. Cuando están dispersas en los epitelios, decimos que forman parte del sistema endocrino difuso. Cuando están formando cúmulos de células en algún otro órgano, como en el caso del páncreas, decimos que son aglomeraciones endocrinas. Y cuando todo un órgano está conformado por células endocrinas, hablamos de glándulas endocrinas con nombre propio, como el caso de la tiroides, las suprarrenales. El efecto fisiológico de estas hormonas es más a largo plazo, es más lento y es más duradero que una reacción del sistema neuronal, del sistema nervioso. Es decir, el sistema nervioso reacciona rápido ante distintas situaciones y para que se sostenga una acción dirigida por el sistema nervioso tiene que haber un proceso que estimule permanentemente el sostenimiento de esa acción, mientras que en el sistema endocrino, generalmente cuando se libera una sustancia, actúa en el transcurso de algunos minutos, horas e incluso días, según la sustancia de la cual estemos hablando, mientras que en el sistema nervioso esto es cuestión de milisegundos o segundos, según el caso de los cuales estemos hablando. Bueno, acá tenemos entonces el principal ejemplo de transmisión neuroendocrina, que son las neuronas de algunos núcleos del hipotálamo, el supraóptico, el paraventricular principalmente, cuyos axones, bueno, acá tienen el soma de 4 neuronas dibujadas esquemáticamente, cuyos axones atraviesan el tallo de la hipófisis y llegan a lo que se llama el lóbulo posterior, que es la neurohipófisis. Todo esto lo vamos a ver muy bien cuando veamos sistema endocrino, pero acá tienen las terminales axónicas. Lo interesante es que acá en la neurohipófisis se empiezan a acumular una gran cantidad de neurotransmisores y ante el estímulo adecuado se liberan la ADH, que es la hormona antidiurética, y la oxitocina, que van a actuar, por ejemplo, en el riñón, en el útero, en distintos órganos a distancia. Entonces estamos hablando de una neurohormona, porque es producida por una neurona, pero es liberada en el torrente sanguíneo. Estamos hablando de un mecanismo de comunicación intercelular o de transmisión de señales entre células neuroendocrino. Bueno, obviamente también en la hipófisis, en el lóbulo anterior, tenemos un montón, es una glándula endocrina propiamente dicha que libera hormonas que van a dar trofismo al resto de las glándulas endocrinas, como las hormonas corticotrofas para la glándula suprarrenal o tirotrofas para la glándula tiroides, y el hipotálamo va a liberar lo que se llaman los factores de liberación, es decir, a través de estas neuronas del hipotálamo van a liberar acá, a nivel del tallo de la hipófisis, factores de liberación para las hormonas tróficas que secreta la glándula pituitaria. Acá hay un sistema porta, es decir, una capilarización que recoge todos los factores de liberación, luego se unen unas venitas más gruesas y acá a nivel de la hipófisis anterior se vuelven a capilarizar para hacer llegar los factores de liberación a todas las celulitas que hay acá en el lóbulo anterior de la hipófisis, y ahí se segregan las hormonas tróficas de las otras glándulas endocrinas del cuerpo. Continuamos. Bueno, vamos a ver un poquito cuáles son los tipos de mensajeros y los receptores sobre los que actúan. Básicamente hay dos grandes grupos. Bueno, primero les quiero decir que existen muchísimas sustancias y cada vez se descubren más sustancias que funcionan como primer mensajero, como ligando, y hay una tendencia a nombrarlas a todas como hormonas en este momento. Pero existen ya 100, por lo menos 100 catalogadas, más de 100 de hecho catalogadas, y se siguen descubriendo permanentemente. Pero hay una gran división, que son las hidrosolubles y las liposolubles. Es decir, las que tienen la capacidad de difundir a través de las membranas celulares y las que no pueden difundir a través de las membranas celulares. Entonces, las hidrosolubles que no pueden difundir a través de la bicapa lipídica requieren
de receptores externos, que es lo que ustedes ven acá en el esquema de abajo. Bueno, acá el ejemplo de proteínas, que son todas estas rayas amarillas, que sí o sí necesitan un receptor de membrana. Ese receptor de membrana generalmente genera un proceso de segundos mensajeros, que además se produce una amplificación, porque no es que genera un segundo mensajero, sino que con un ligando se producen muchos segundos mensajeros, con lo cual se produce, como les digo, una ampliación de la respuesta, y ese segundo mensajero sí actúa dentro de la célula, ya sea en el citoplasma o en el núcleo, induciendo, por ejemplo, la síntesis de una nueva proteína, etc. Y después están las liposolubles, que ya las tienen acá en el esquema en verde, que directamente pueden difundir en la membrana. Algunas actúan también sobre receptores de membrana, pero tienen la capacidad de actuar ya sea por receptores en receptores citoplasmáticos e incluso directamente en receptores nucleares, según el caso. Y después, obviamente, habría que estudiar cuando tenemos sistema endocrino cada una de las hormonas más importantes, qué tipo de receptor tiene, cómo actúa, qué efecto produce, etc. Bueno, continuamos. Bueno, entonces les decía que los tipos de mensajeros pueden ser liposolubles o hidrosolubles. Dentro de los liposolubles tenemos a todas las hormonas esteroides, que son derivadas del colesterol o de la estructura base de la cual se deriva también el colesterol, que se llama ciclopentano peridrofenantreno. Son, por ejemplo, todas las hormonas suprarrenales, todas las hormonas sexuales. Después tenemos las derivadas del ácido araquidónico, que se abrevia AA, y eso lleva a confusión a veces con aminoácido, que también se abrevia AA. Pero bueno, las derivadas del ácido araquidónico son muy importantes en los procesos inflamatorios, y podemos mencionar las prostaglandinas y los leucotrienos, que muchas veces actúan sobre receptores de membrana. Si bien son liposolubles, tienen receptores de membrana. Después tenemos las hormonas tiroideas, que son derivadas del aminoácido tirosina, pero son mayormente hidrófobas, o sea que son liposolubles. Y tenemos los gases, como por ejemplo el óxido nítrico, el dióxido de carbono, pero principalmente el óxido nítrico, que es producido por el endotelio y produce la relajación muy fuerte del músculo liso. El dióxido de carbono, por ejemplo, puede aumentar la frecuencia respiratoria, porque si, obviamente esto es sencillo, si nosotros tenemos una acumulación de dióxido de carbono, puede ser que no estemos respirando, entonces el centro respiratorio es sensible al dióxido de carbono en sangre y aumenta la frecuencia respiratoria. Bueno, son cosas muy interesantes. Pero estos gases, si bien no son necesariamente liposolubles, difunden fácilmente a través de las membranas, son moléculas muy pequeñas y obviamente no necesitan receptores de membrana, sino que actúan directamente a nivel del citoplasma y del núcleo. Mientras que las hidrosolubles, las más obvias, son todo lo que son proteínas y péptidos. La diferencia entre proteína y péptido es la cantidad de aminoácidos que tiene. Si tiene más de 50 aminoácidos, hablamos de una proteína, como la insulina. De hecho, la insulina es la proteína que se toma arbitrariamente como la proteína límite, es decir, desde la insulina o más aminoácidos hablamos de proteína. Desde la insulina a menos aminoácidos hablamos de péptidos. Todas las hormonas pancreáticas, que son peptídicas o proteicas, todas las hormonas liberadoras hipotalámicas que les mencioné anteriormente, todas las hormonas tróficas hipofisarias, las endorfinas, tan importantes para las situaciones placenteras, son todas hormonas que son constituidas por cadenas más o menos largas de aminoácidos y, por supuesto, son todas hidrosolubles y necesitan receptores de membrana. Después tenemos los aminoácidos y sus derivados, por ejemplo el glutamato, la histamina, la serotonina, bueno, todas las aminas biógenas, dopamina, noradrenalina, adrenalina, que también son hidrosolubles y actúan sobre los receptores de membrana. Después tenemos la acetilcolina, que es la unión de acetil-CoA con el alcohol colina, y después tenemos el GABA, que también es un aminoácido, pero es un aminoácido que no se usa para las proteínas, con lo cual lo ponemos aparte. El GABA es muy importante, es el mayor neurotransmisor inhibidor a nivel del sistema nervioso. Son todas sustancias que requieren la presencia de receptores de membrana para poder actuar. Otra cosa interesante es que las liposolubles necesitan sí o sí, para difundir en la sangre, proteínas transportadoras. Eso lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Bueno, acá tenemos las proteínas transportadoras.
El ejemplo que está acá en el dibujo es el de las hormonas tiroides, que si bien derivan del aminoácido tirosina, por tener dos anillos de carbono, son bastante liposolubles, y estas proteínas transportadoras son sintetizadas en el hígado y transportan la mayoría de las hormonas. También algo se fija a una proteína también hepática que se llama prealbúmina, y siempre una pequeña porción de todas las hormonas eh, hidrofóbicas o lipofílicas van sueltas en plasma, pero es muy, muy baja la porción. La gran mayoría está siempre unida a proteína, y a medida que se van siendo captadas por las células que tienen receptores específicos, bueno, por un mecanismo de gradiente de concentración, se van liberando más de sus proteínas transportadoras. Por otro lado, las hormonas proteicas y las catecolaminas circulan generalmente libre en plasmas, pero alguna porción puede estar unida a proteínas transportadoras, y hay algunas de las proteínas proteicas, perdón, de las hormonas proteicas que tienen sus proteínas transportadoras, como el factor de crecimiento similinsulina. Eso sobre todo las protege de la degradación y les permite ser más eficientes a la hora de alcanzar sus células diana. Continuamos. Bueno, otro tema muy, muy, muy importante de los mecanismos de comunicación intercelular es la capacidad que tienen las células de ir regulándose a sí mismas, ir avisándose cuando un mecanismo ya es suficiente. Eso se llama regulación por retroalimentación. Acá tenemos el ejemplo más clásico, donde el hipotálamo sintetiza el factor de liberación de hormonas tiroides o de tirotrofina. La glándula pituitaria o la hipófisis libera el factor, o la tirotrofina, básicamente, específicamente, o lo que sería el factor trófico para la glándula tiroides, y la glándula tiroides libera hormonas tiroides. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Estas hormonas tiroides, una vez que llegan a la sangre, le dicen a la hipófisis que no libere más factor trófico para la célula tiroides, y le dicen al hipotálamo que no libere más factor de liberación de tirotrofina. Acá faltaría una flecha, que es que este factor, esta tirotrofina también inhibe al hipotálamo para que deje de secretar factor de liberación de tirotrofina. Este mecanismo se llama feedback negativo, pero también existen mecanismos que potencian, que van acelerando el proceso, y eso suena raro. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Bueno, acá tienen. Esto, si bien no es eterno, porque en algún momento se va a cortar, hay situaciones fisiológicas donde se necesita acelerar el proceso una vez que empieza. Por ejemplo, en el parto o en la lactancia, es el ejemplo más clásico. Hay una hormona que se llama oxitocina, que es producida en el núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo, a través de los axones por el mecanismo de transporte axónico, llega en vesículas hasta la porción posterior de la hipófisis, que se llama neurohipófisis, y ante el estímulo adecuado se liberan al torrente sanguíneo. Vamos a poner en el caso de la lactancia. La oxitocina estimula a las células mioepiteliales de la glándula mamaria y favorecen la secreción de leche por la mama. La succión del pezón por la boca del bebé produce un efecto estimulante hacia el hipotálamo que induce la síntesis y secreción de más oxitocina. Ese es el mecanismo de feedback positivo. Entonces, el niño puede seguir mamando, se sigue liberando oxitocina, a su vez también se libera prolactina, que activa a las células secretoras para producir más leche, y así se va produciendo la lactancia hasta que el proceso se agota o hasta que el chico deja de succionar. Este es el circuito de feedback positivo. Y algo parecido ocurre en el parto, donde la oxitocina se libera, empieza a hacer contraer a las células del útero, la célula del útero presiona al feto, la cabeza del feto presiona el cuello del útero, y la presión sobre el cuello del útero llega al hipotálamo, induciendo mayor secreción de oxitocina. Así es como se va entrando en trabajo de parto, así es como se van acelerando las contracciones,
y obviamente este proceso de repente se agota y se van reciclando los receptores de oxitocina en el músculo, se va reciclando la oxitocina en el hipotálamo y al rato empieza otra vez, eso puede pasar distinto tiempo. Obviamente que se puede usar inhibidores de oxitocina para frenar el trabajo de parto o se puede aplicar oxitocina para acelerar el trabajo de parto artificialmente, pero eso ya es una cuestión no de la fisiología, sino más bien de los recursos médicos obstétricos. Bueno, esto es todo por ahora, espero que les haya sido útil y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.